la gente no conoce lo trascendente que es el narcotráfico y todo lo que ocasiona. ¿Y cómo era tu día a día en la lucha contra el narcotráfico? Hace años no se intervenían armas, ahora se intervienen muchas armas. No se encontraban salas de tortura. ¿Salas de tortura? Para extorsionarse entre ellos. O en una intervención liberan a un señor que resulta que es un guardia civil corrupto, que lo tenían secuestrado también. Cuando ya incluso un narco se graba y sale en TikTok, o hacen canciones, o hemos visto clanes que se atrevían a todo, a saltar unas urgencias y rescatar a dos detenidos. Yo digo que se nos ha ido de las manos. Algo hay que hacer. A mí me hace dar un salto a raíz del asesinato de mis compañeros en Barbate. Entonces me animo a escribir y a documentar todo esto. Es duro. Está muy reciente el tema. ¿Cómo se organizan los narcos? ¿Cómo es su estructura? La única frontera salvaje que hay en Europa es el estrecho. Ni Pablo Escobar logró meter cocaína en condiciones por ahí y hoy eso ya está conseguido. Organizaciones criminales potentísimas, ellos tienen medios tecnológicos que compran para intentar evadirse. Entonces tenemos un problema grave a nivel global y lo peor es que no se están aportando medios para combatirlo. Y pocas personas hablan tan claro del narcotráfico como lo estás haciendo tú. ¿Has tenido o tienes miedo? Muy buenas, bienvenidos, bienvenida a Ahora Me Entero. Gracias por estar aquí y hoy está de nuevo con nosotros una persona que, bueno, la primera entrevista fue brutal. Gracias por estar aquí con nosotros, seguir contándonos tu testimonio, Juan José. Bienvenido de nuevo a Ahora Me Entero. Gracias a ti, que me traes otra vez. Encantado, encantadísimo. Guardia Civil, Policía Judicial que se traslada al estrecho, ahora hablaremos de esa palabra. Hablaremos de tu experiencia, pero me gustaría empezar por una pregunta que creo que es bastante importante. ¿Qué crees que la gente no sabe sobre el narcotráfico? Pues aquí estoy seguro que saben más que en el resto de España, en la zona del estrecho, Cádiz, lógicamente, o lo que es toda la Costa del Sol, Huelva, pero en realidad la gente no conoce lo trascendente que es el narcotráfico y todo lo que ocasiona. Las mafias, el blanqueo de capitales, el deterioro de la salud pública con el tema del consumo, que eso es desde luego lo más importante, y luego se añade el tráfico ilegal de personas, que desde luego que eso es, pues todo lo que sufran las personas es mucho más trágico, como drogarte, ¿no? O consumir cualquier sustancia psicotrópica. Tu lucha fue contra la banda terrorista ETA. Parece que, bueno, que te gustan las emociones fuertes. Pasaste de esa experiencia bastante complicada, que ya hablamos de ella, a otra experiencia totalmente diferente, a luchar contra el narcotráfico. ¿Cómo y por qué decides dedicarte a eso? Bueno, pues es evidente que ya desde pequeño estás forjándote y necesitas emociones fuertes. Entonces era escalar los fosos de mi pueblo o robar fruta para que te saliera detrás el pobre agricultor. Y luego ya dentro de la Guardia Civil pues pasas por una unidad como es el Grupo de Acción Rápida, antiguo Grupo Antiterrorista, bueno, antiguo no, el Grupo Antiterrorista, y posteriormente hago otras especialidades, aunque yo quería trabajar de paisano en contra del crimen organizado. Vale. Entonces, claro, para trabajar en contra del crimen organizado, pues tienes que acudir a un sitio donde en realidad de alguna manera se mueva ese crimen organizado. En España, por desgracia, en la provincia con menos estadística hay crimen organizado. Y bueno, pues aterrizo de nuevo en Inchaurrondo, por amor, todo hay que decirlo, en un equipo de delincuencia organizada y antidroga dentro de la Guardia Civil. Y de allí... En la zona del Goierri, pues uno de nuestros objetivos, lógicamente, porque el 100% de los derivados del cannabis prácticamente el 100% procede de Marruecos y pasa por el estrecho, pues terminamos aquí. Y tenemos que estar mucho tiempo trabajando en contra del narcotráfico y la verdad es que es impresionante, apasionante, o sea, es algo fuera de lugar aquí, desde luego. ¿Y cómo era tu día a día en la lucha contra el narcotráfico? Bueno, el día a día era día a día, 24 horas incluso más al día y adaptarte primero de ser un hombre GAR uniformado con una formación de una unidad de esas características. Para el que no sepa, perdón, lo que es GAR, que haya llegado de nuevo a esta entrevista, exactamente... Lo que era el Grupo Antiterrorista Rural, Vale. el Grupo de Acción Rápida, una unidad especial, ¿no?, de intervención. Pasar a intentar ser un hombre gris para
para pasar de manera encubierta dentro del ambiente de los malos, en este caso de narcotraficantes y de traficantes y narcotraficantes, pasar desapercibido, pero claro, tener que estar apostado mucho tiempo en muchos lugares, en barrios en los que hoy no se puede entrar, en la zona de aquí, en cualquier zona del estrecho, en Algeciras, en Cádiz, y perseguirlos y llegar a investigar cómo poder detenerlos con mucha cantidad de droga, aunque luego las condenas son las que son. Ya. O sea, que es apasionante. La lucha contra el narco es apasionante. Y entonces, ¿cómo se organizan los narcos? ¿Cómo es su estructura? La estructura del narcotráfico aquí en el campo de Gibraltar, sobre todo, ¿no? O ya, bueno, date cuenta que del campo de Gibraltar han ido subiendo y vemos semirrígidas, embarcaciones semirrígidas, que son las que utilizan ahora. Antes utilizaban las choriceras, bueno, ahí lo explico en mi libro. Las vemos incluso en Cataluña, o sea, cuidado con esto, que es grave, no gravísimo. Entonces, la estructura hace muchos años eran clanes familiares. Empezaron eran pescadores, sus abuelos, quizás. Empezaron con el contrabando, porque lógicamente la pesca llega un momento que que es mucho trabajar y poco percibir, pagar impuestos, lo de siempre, ¿no? Con esto no quiero justificar que se hiciera. Empiezan con el contrabando de tabaco, como me dicen mis veteranos, gente que ha estado aquí incluso más de 30 años luchando contra el narco. Y luego ya el tener a Marruecos a 14 kilómetros, el que allí cultiven este tipo de sustancias, como aquí cultivamos el maíz o la patata o lo que sea, y lo exporten al resto de Europa, si puede pasar por sus manos, es algo relativamente sencillo y aporta mucho capital, pues muchas de esas familias, clanes familiares, se organizan para pasar hachís de África a España, contando con la mafia organizada que hay en Marruecos, que encima allí no se persigue, o no se persigue como quisiéramos en España o en Europa. Entonces, ese era el clan familiar. Hoy día no. Hoy día, por muchas circunstancias, esos clanes se han ampliado, ha habido guerras entre clanes, ¿no? Porque lógicamente tienen sus territorios. Hemos visto noticias, incluso series, de cómo se lleva más cacho el que mejor pilota una semirrígida y arriesga la vida y pone en riesgo la vida de los demás, como ha ocurrido incluso la de los compañeros del Marítimo. Esos clanes se amplían, vienen otras bandas organizadas del resto del mundo, ya no solo por el hachís, por la coca, lo que no pudo activar el cártel de Medellín con Pablo Escobar. Fíjate. Que fue la ruta africana, lo han activado recientemente, ¿no? Con Marruecos, el Sahel, Marruecos y las Islas Canarias por medio. O sea, ni Pablo Escobar logró meter cocaína en condiciones por ahí, y hoy eso ya está conseguido. Entonces tenemos un problema grave a nivel global, ¿no? Acordaos de Galicia, el problema que hubo allí con el narco, las propias madres de los toxicómanos fueron las que en parte hicieron retroceder a esos narcos, por supuesto la labor de la policía, en este caso la Policía Nacional. Este tema se fue trasladando al estrecho porque siempre han tenido vínculos entre ellos y la gente de aquí del campo de Gibraltar, y hoy día tenemos un problema grave que a mí me hace dar un salto, no por la experiencia que tenía, ¿no? Habiendo luchado aquí contra el narco, a raíz del asesinato de mis compañeros en Barbate. Entonces me animo a escribir y a documentar todo esto. O sea, es un problema grave, con unas bandas a nivel internacional, unas organizaciones criminales potentísimas de América, Hispanoamérica, Latinoamérica, el este, Francia, Holanda. Esto es imparable y lo peor es que no se están aportando medios para combatirlo. Y entonces, ¿cómo era ese día a día? En ese libro precisamente hablas de cómo os informabais para conseguir... Cuéntanos algo sobre todo eso, que creo que mucha gente no lo sabe, cómo es vuestro trabajo. Es complejo, ¿no? Tampoco le vamos a dar pista a los malos, pero sí que te voy a explicar pues cómo surge. Bueno, normalmente de una pequeña operación sale otra, ¿no? Cuando estás en un EDOA en Guipúzcoa, en Chorrondo... ¿Un EDOA, perdona? Un equipo de delincuencia organizada dentro de lo que es policía judicial, tienes acceso a traficantes que mueven determinada cantidad de hachís o de coca, ¿no? Lógicamente, Guipúzcoa no es Cádiz, ni Madrid, ni Barcelona o Valencia, por decir algo, ¿no? Vale. Los puertos más importantes de entrada de cocaína. Algeciras, que ahora mismo es por el que más cocaína entra en contenedores. Entonces, tú estás en Guipúzcoa y estás siguiendo, ¿no? Me salto muchas cosas porque sería aburrido, pero estás siguiendo a un pequeño traficante de origen marroquí
que mueve determinada cantidad. Y se va allí, precisamente, fíjate, cuando hablas con él después de la detención o con otros, se van allí porque saben que allí hay menos control. Esta gente lo estudia bastante todo. Es una zona donde se consume muchísimo, como explico, el País Vasco, Euskadi, con Valencia es las comunidades donde más se consume y antes empieza a consumir hachís. Entonces esta gente lo tiene todo en cuenta, organiza una estructura allí, hace de comercial, vendiéndole a otros traficantes, ¿no? Él hace un viaje aquí con jóvenes que pagan, hacen un viaje aquí, suben determinado hachís y luego él lo distribuye, ¿no? Entonces a nosotros nos entra, como explico ahí con toda la aventura que tiene, que es súper divertido, ¿no? Y él nos trae aquí. ¿Por qué? Porque él viene a buscarlo aquí. Entonces, nosotros, una mañana te levantas y resulta que tienes que seguir a una persona a Burgos. El equipo que teníamos, ¿no? A Burgos, a Barcelona, a Cantabria, y en otra ocasión, pues se detecta que, lógicamente, todo el hachís viene de aquí, del estrecho, cruza aquí y desde aquí viaja a toda España. Y este traficante es lo que hace. Entonces nos deriva aquí. Claro, llegas aquí y aquí ya no es un traficante fekir, el nombre que yo le he puesto, que mueve lo mismo, cada viaje subía entre 50 y 70 kilos de hachís en vehículos, ¿no? Él iba de lanzadera y utiliza a un chaval, a un joven al que le pagan. No, aquí ya no son esas cantidades. Aquí a un juez le lleva 70 kilos de hachís y dice, ayer me metieron 5.000 kilos, una semirrígida. Lo mismo esa noche han metido 10 semirrígidas cargadas, ¿entiendes? Entonces, claro, al llegar aquí y ver lo que hay aquí, tenemos que aplicar los mismos métodos que allí para hacer seguimiento al traficante que mueve más y a todo el que le compra, para hacer una estructura, ¿no? Investigar esa estructura, hacer seguimientos, utilizar los medios que teníamos entonces, hoy día son mucho más avanzados, y al final lo que haces es hilar. Los jefes hacen una estructura, este es el que mueve, el que lo trae de Marruecos, este es el tal, este Pascual, este es el que distribuye, este es el que queda con el otro, y aquí lo que llegamos es a eso, ¿no? Llegamos a hacer muchos seguimientos, muchos dispositivos. Yo, como vengo del GAR, tengo que hacer apostaderos, los famosos apostaderos de tirarte, Sí. ahora lo explico, y a raíz de esto, pues se hace una operación inmensa que no se puede finalizar, porque lógicamente Marruecos tiene mucha, o sea, en Marruecos hay mucho y nosotros no podemos ir a trabajar a Marruecos. Claro. De esos apostaderos, ¿cómo es eso? Cuéntame. El apostadero, la Guardia Civil, o sea, esto no lo inventó el GAR. La Guardia Civil se funda en 1844, la policía más antigua de España, o sea, la única que se denomina Guardia Civil desde que se fundó hasta ahora. Entonces ya en aquellos años que se crea para combatir el bandolerismo, pues ya se hacen apostaderos. ¿Cómo? Pues tienes que esperar en un alto de ver cómo vienen los malos a atracar un carruaje, ¿no? Entonces tú los esperas así. Hoy día, para no liarnos, el apostadero era pues la casa de un supuesto traficante, narcotraficante, está ahí, como ocurre en este caso en Azcoitia, y el sargento que dirige el equipo dice, claro, tú has estado en el GAR, pues me vas a montar un apostadero allí para controlar a este señor cuando entra, cuánto sale y nosotros poder... Eso es un apostadero. Yo desde allí, oye, cada vez que salía este señor, yo lo veía, daba la salida con las transmisiones que teníamos ocultas, ¿no? Yo estaba allí de paisano. Entonces teníamos un lenguaje convenido para que no te intervengan ellos con sus medios, no te puedan identificar lo que hablas. Hablábamos ahí, era muy gracioso, te lo tenías que aprender. Oye, salida, sábado, salida, tira a izquierda, a derecha, todo el lenguaje. Entonces ellos le seguían, ¿no? Pues había quedado con un señor, hacía una cita, planificaban una entrega, luego ese señor venía lo mismo otro día, ¿no? Saltando en muchas cosas, y se llevaba varios kilos de hachís. Entonces ya se le detenía, se les hacía un seguimiento y se le detenía, pero se le detenía como si fuera por casualidad, ¿no? Ahí entraba el GAR, otra unidad del núcleo de reserva, lo detenían. Ese señor quedaba ya imputado y se seguía siguiendo a otros traficantes, ¿sabes? Para, en realidad, atajar toda la estructura posible de un tráfico, en este caso de hachís o de coca. ¿Y por qué por casualidad? Así como... Porque si ese señor acaba de comprar X 3-4 kilos de hachís a Fekir, en este caso, al que llamo yo Fekir, y tú lo detienes nada más salir de su casa, el traficante se va a enterar. Y seguramente se vaya
o se vaya a otro lugar y claro, lo que interesa aquí no es detener a esos pequeños traficantes, interesa atajar dentro de lo posible el clan, que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Están bien informados, ¿no? Los narcotraficantes. Sí. Ellos tienen medios, ellos están por delante de la policía y la Guardia Civil. O sea, mira, tú date cuenta de una cosa, se detiene a uno, como explico en el libro, y no saben por qué le han detenido o quién ha sido, lo mismo se piensan que hay confidentes, que siempre los hay, que informan a la Guardia Civil, que siempre los hay. ¿Sí? Sí, es así. Claro, ellos saben que si detienes a este que mueve más que él va seguramente a coger ese sitio o ese territorio o esa parte del río Guadalquivir o esa parte del mar para introducir droga. Entonces, ellos tienen medios tecnológicos que compran para intentar, de alguna manera, evitar, evadirse de lo que es de un seguimiento o que le hagan una operación. ¿Qué pasa? Cuando se les detiene por tráfico de drogas, tienen una defensa. Uh-huh. Los abogados, en este caso, que a muchos se le detienen por blanqueo de capitales, bueno, a muchos no, a algunos, no todos son, sí, claro. lógicamente, uh-huh. Pues lógicamente, cuando se va a un juicio, en esas diligencias, los peritos policiales y los compañeros que van a testificar o íbamos a testificar, tienes que explicarle cómo has conseguido todo eso y por qué viene. Entonces ellos aprenden. Claro. Es así. Entonces, no, pues fue por escuchas telefónicas, o está ya desfasado. Hoy día hay medios mucho más operativos que no se detectan, ¿no? Uh-huh. Yo no voy a hablar de ellos, lógicamente. Claro. Pero es así. Entonces, ellos siempre van por delante, siempre. Y luego, claro, las penas que tienen, a no ser que ya sean muy reincidentes, pues son penas muy cortas. Salen y no dejan esa vida. Ahora hablaremos también de por qué es tan complicado acabar con el narcotráfico, porque está muy inculcado en la propia sociedad. Pero a mí me gustaría que me dijese, no sé, si te viene a la cabeza alguna de las operaciones más impactantes que tú mismo hayas vivido. Yo creo que la más impactante fue esta, la que cuento en Estrecho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy de Ciudad Rodrigo, Salamanca. Allá había un tráfico de drogas limitado, ¿no? Que es donde empiezo yo en mis andanzas. Puedes ir a Soria, ¿no? O a Guipúzcoa. Pero claro, donde en realidad se mueve cantidades, donde más cantidades en el mundo se mueven, es aquí en el Estrecho, de hachís y ahora de cocaína, ¿no? A ver, de coca, si nos vamos a Bolivia, sí. a los narcoestados, pues date cuenta, Colombia o México, pero estamos hablando de Europa y de hachís. El máximo productor de hachís es Marruecos. ¿Por dónde entra todo el hachís a Europa? Por el Estrecho de Gibraltar. Entonces, mi operación fue esta. Pero aparte de esto, tampoco voy a contar mucho para que la gente lea mi libro. Sí, libro, por supuesto. Claro, pero, bueno, nos vamos a callar. Sí, pero estamos aquí hablando de él. Pero mira, cuando yo... Una portada, además, que me parece súper chula. Cuando llegamos al Estrecho, ¿no? Y claro, vienes del Goierri, de una zona de Guipúzcoa, del País Vasco, tienes una forma de vestir, aquí hay que cambiar por completo y intentar adaptarte a la gente de aquí, ¿no? Vale, pues como eso, todo lo demás. Yo desconocía, fíjate lo que te digo, hasta hace poco desconocía cómo la Guardia Civil perseguía a narcohelicópteros. El helicóptero de cuerpo, de noche, o sea, yo me quedo alucinado. Cuando los compañeros de aquí de Loconsur, ¿no? que colaboran conmigo porque hemos coincidido en otros periodos de nuestra vida, en el GAR o en otros lugares, me cuentan eso, yo me quedo alucinado. Digo, oye, esto asesina a los compañeros de Barbate. Digo, voy a escribir un libro en homenaje a ellos, pero de la lucha, ¿no? O sea, lo primero que vemos es un homenaje a ellos con las fotos y tal, pero esto es la lucha contra el narco, que es apasionante. Entonces, claro, me cuentan eso, los del Marítimo me cuentan cómo los persiguen, cómo los abordan, con qué medios. Es impresionante. Entonces, para mí, con mucha diferencia, el tiempo que estuve en el EDOA, en Policía Judicial, esta etapa fue la más... Vamos, la experiencia que tienen los compañeros de aquí no la tienen en el mundo, ¿eh? En ningún lado. En la lucha contra el narco. ¿Por qué eso de la frontera salvaje del narco español? Si analizamos las fronteras que hay en Europa, porque nosotros tenemos que ceñirnos a Europa, ¿no? Ya toda la delincuencia no es competencia de una policía en concreto autonómica o local o autonómica. No, hoy día es global, la delincuencia es global. Los ciberataques, todo lo que es la delincuencia generalizada son bandas criminales a nivel internacional. Entonces,
la única frontera salvaje que hay en Europa es el estrecho. No hay más. Analízalo. O incluso a cabeza. Francia, ¿por dónde entra el hachís a Francia? Por el estrecho, Marruecos, pum, a Holanda, a Bélgica, el hachís. A todos los países de Europa, incluso de determinadas partes de Asia, ¿no? O del este. La coca, ahora mismo, hace poco, la Guardia Civil intervino 7.000 kilos en el Guadalquivir, en una guardería. O sea, es impresionante, con embarcaciones semirrígidas. Lógicamente, por los puertos, el puerto de Valencia, que era el máximo puerto que recibía contenedores cargados de coca, era Valencia. Ahora es Algeciras. En unos meses lo ha adelantado. ¿Por qué? Por algo será. ¿Entiendes? No podemos presumir de que se interviene mucho, porque cuanto más se interviene, más entra. Ya. O sea, eso el gobierno lo tiene que tener en cuenta, ¿eh? Lo tiene que tener muy en cuenta. Ahora hablaremos si se está haciendo lo necesario, porque No. ya adelantamos, pero ahora hablaremos de todo eso. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es lo que decías de la sociedad, ¿no? De cómo se está normalizando, de que todos sabemos de que este se dedica, el otro se dedica, como que, bueno, pues ya hasta se dedica y se acabó, ¿no? Forma parte ya de nuestra sociedad. Pues por desgracia, cuando determinados hechos ocurren, determinados hechos que no se ven, como lo que fue traumático, fue lo que ocurrió en el puerto de Barbate, con el asesinato de dos compañeros, si ocurrieran muchas cosas de esas, por desgracia, los políticos estarían obligados a poner más medios y a poner, a dar un golpe encima de la mesa en contra del narcotráfico. No se ve todo lo que entra, es imposible. Hay un SIBE, que lo explico perfectamente ahí, incluso cómo funciona, es muy eficaz, pero Un SIBE, perdona, para el que no lo sepa. Sistema integrado de vigilancia exterior, Ajá. Que son unos radares que controlan el paso del estrecho de estas embarcaciones. Pero claro, no hay recursos humanos, no hay personal que pueda atacar e ir detrás de esas embarcaciones y detenerlos a todos. En una noche te meten una y detrás vienen 10. La patrullera puede ir a por una, no puede ir a por dos ni a por tres. Claro. Es muy complicado. Luego hay tenemos que ceñirnos a unos términos legales lógicos de todo, a la hora de intervenirlas. Claro. Entonces, tiene que ocurrir cosas muy traumáticas y muy graves para que un Estado, como un gobierno, como en este caso de España, tome una determinación clara para desmontar todo eso, porque es que ya es lo que dices tú, es algo que ya lo estamos como normalizando, ¿no? Como en el caso del vídeo que se ve de los guardias civiles cuando le ataca la lancha, de la gente en contra de la Guardia Civil, ¿no? Ya, sí, fue muy doloroso eso, fue terrible. Sí, porque, a ver, la mayor parte de la sociedad aquí en la zona del Estrecho es gente buena, trabajadora. Sí, total. Hablo como en lo de ETA, pero con que haya un grupo que viven de ello y encima viven de una manera muy ostentosa, pues algo hay que hacer, ¿no? Cuando ya incluso un narco se graba y sale en TikTok, o hacen canciones, o hemos visto clanes que se atrevían a todo, a saltar unas urgencias y rescatar a dos detenidos del clan de los Castaña. Bueno, es que es terrible todo eso. Entonces ya casi, hombre, no está normalizado, tampoco hay que ser alarmistas, pero es un problema muy grave. Es lo que cuesta entender cómo se sabe, lo vemos en vídeo en todos lados y no actúan. No se actúa, yo creo sinceramente, yo tengo que hablar con toda la sinceridad y con lo que pienso y con lo que me trasladan mis compañeros, porque al final es una manera de apoyarles, ¿no? No se está invirtiendo lo que se tenía que invertir. ¿Por qué motivo? Los políticos sabrán. Luego, Marruecos no coopera, eso es evidente. Marruecos no está denominado un narcoestado porque es aliado de los americanos, yo creo, porque es que el 10% del PIB es derivado de lo que exportan de los derivados del cannabis, de la marihuana. O sea, más de 70.000 familias viven de eso. Es que es inadmisible, ¿comprendes? O sea, tú no puedes intentar atajar eso sin una cooperación por su parte, ¿no? Es evidente. Luego, aquí se pueden poner más medios, claro que se pueden poner más medios. Estamos viendo cómo a las policías autonómicas se le da lo que pidan, pero no porque sean policías, porque los políticos que gestionan esas comunidades autónomas
son llave de gobierno. Entonces, pidan Ya. lo que pidan, se le da. A la Guardia Civil se le da lo menos posible. O sea, y a la policía, cuidado. Entonces, son muchos problemas. El problema social es otro. Cómo tienes que hacer algo para mentalizar a la población. Es que eso, también tienes que hacer, por un lado, perseguir, ¿no? En este Claro. caso al narcotraficante, pero también hacer una educación social y decirle, y darle herramientas a que el chico de 17, 18 años le digan que se va a poner de punto y va a ganar miles de euros en una noche. ¿Cuánto puedes ganar? Pues mira, este mes mis compañeros me confirmaban que habían duplicado ese tipo de... Pues en un día pueden ganar 600 euros. Pueden ganar un puntero, ¿eh? Y eso es simplemente vigilar, ¿no? Vigilar, estar pescando y ver cómo sale la patrullera, ver cómo sale la patrulla de la Guardia Civil, ver cómo, ¿entiendes? Ver incluso que el helicóptero está por la zona. El GAR está en zona precisamente por eso, porque es que es necesario. Ya hemos llegado a unos límites. Aparte que hay una unidad especializada en ello, que en 4 años ha dado unos resultados excepcionales, se inventan una serie de patrañas, como se está demostrando ahora, que es el Oconsur, para quitarla de en medio. ¿Y cómo se actúa? ¿Por unidades orgánicas de provincias, de Policía Judicial, de Guardia Civil, EDOAS? No. Tiene que haber algo centralizado que ataque ese problema. Y esto no lo digo yo, ¿eh? Yo soy uno más. Todos los fiscales antidroga, toda la gente, autoridades civiles, todos coinciden en que eso fue un error enorme. Porque si hubiera sido verdad que el jefe del OCON fuera un corrupto, que no lo es, porque han declarado los del Audico y ha sido escandaloso, o Asuntos Internos de la Guardia Civil ha sido escandaloso también. Y no tengo tapujos en decirlo, porque es la realidad. Supuestamente es la realidad y lo estamos viendo porque está judicializado. Entonces, vamos a ver. Si el jefe es corrupto, lo quitas y pones a otro, ¿no? Porque está pasando. En el puerto de Valencia detienen a un capitán. Bueno, pues habrán puesto a otro. El resto de guardias no son corruptos. Claro. Y si hay otro corrupto, pues se le persigue, si se puede, y se le larga, ¿no? Se le procesa. No, quitas una unidad que ha dado unos resultados bárbaros. O sea, te puedo hablar de cifras. Casi 13.000 detenidos, 35 toneladas de cocaína. Eso es impresionante. O casi 1.000 de hachís. Toneladas. O sea, es impresionante. Más de 2.000 intervenciones de embarcaciones. O sea, más de 1.000, más de 2.000 de vehículos. Claro, porque es lo que dices, que corrupción puede haber, y ha habido, ¿no? En la Guardia Civil y la policía. Va a haber siempre. Porque en el propio libro hablas de cómo hay en un caso de un chivatazo por parte de alguien de la Guardia Civil, ¿no? Sí, es muy gracioso, pero es grave. ¿Y cómo se le detecta, no? Que lo lean los lectores, pero es así, no uno, varios. Y nosotros en la operación que hicimos aquí, pues salieron corruptos. Claro. Porque apoyan, porque les pagan. Porque tienen poder el Además, narcotráfico, ¿no? Mira, me acuerdo hace muy poco, hablando con un compañero, me decía, bueno, pues a los corruptos nuestros ya le han subido también el sueldo, 5.000 por información, 5.000 euros por una información. Relevante. Claro, hay gente, somos personas. Ya. Y hay gente que cae. Lo que hay que poner medidas para que sea más complicado, ¿no? Y que además no meter a todo el mundo en el mismo saco, ¿no? Que, como decías, ¿no? Que no toda la unidad tiene por qué ser corrupta porque el jefe en este caso lo sea, ¿no? Es muy complejo, ¿eh? Es muy intrépido leer este libro, pero es muy complejo luchar contra el narco. Ya. Y tampoco a los políticos, bueno, tampoco hay que demonizarlos, pero sí que es verdad que prometieron muchos medios que no han llegado, porque esas embarcaciones rápidas no están adaptadas a la lucha contra el narco. Estas nuevas se han averiado, se les han bajado los cascos. Que se ha adquirido. Sí, el modelo el modelo de embarcación, o sea, estas embarcaciones rápidas para perseguir al narco, eso está siendo un fracaso, son muy apopadas. Mira, la explicación que me dieron algunos compañeros es como llevar un Fórmula 1 a una comarcal para perseguir, a una carretera comarcal para perseguir a un chorizo que se va con un coche, a un delincuente. O sea, sí, mucho barco, pero al final. Marruecos las tiene mejores Ya. y no las utiliza, ¿eh? O los gibraltareños y no están por la labor tampoco. Entonces son muchas cosas y yo creo que bueno, había que exponerlo y hay que hablarlo. Totalmente. ¿Qué diferencias crees que hay ahora mismo con el narcotráfico con respecto a hace unos años? Pues mira, hace unos años los clanes eran prácticamente marroquíes y españoles de la zona. Y entre ellos se entendían para hacer el traslado de los derivados del piocio, del polen, del hachís a España, ¿no? Claro, cuando eso tiene un volumen considerable, lo que ocurre es que
ya se quieren unir a todo eso clanes extranjeros de crimen organizado. De hecho, hace años había algún vuelco. Un vuelco es cuando alguien acude, o sea, un malo acude donde otro malo a robarle la mercancía, el hachís en este caso. Antes eso ocurría de manera esporádica. Apenas en los registros o las intervenciones que se hacían encontrábamos armas. Pues todo eso ha cambiado totalmente. Ahora los vuelcos son muy generalizados. La estadística criminal, sobre todo en la Costa del Sol, que es donde se asientan muchas de estas organizaciones criminales, en tiroteos, en homicidios, en asesinatos, se ha elevado a unas proporciones brutales. Ha habido a veces que se ha incrementado en más de un 80%. Es una barbaridad. La fuerza del cuerpo de seguridad no dan abasto. Todo eso se ha generalizado porque han venido mafias de otros lugares, holandesas, francesas, holandesas, belgas, del este, ucranianos, albaneses, que son ahora los que por lo visto mueven el tema, y ya como siempre los hispano-latinos americanos. O sea, claro, ellos el hachís no lo quieren porque es mucho más barato, quieren la coca. Entonces ya han implantado, aparte del hachís, el narco de la cocaína, con todo lo que eso conlleva. La cocaína ya, como genera muchas más ganancias, genera mucha más criminalidad. Entonces estamos sobrepasados, o sea, como sociedad y ellos como compañeros. ¿Y la policía y la Guardia Civil se siente también perseguida por los propios narcotraficantes? Hombre, lo que desde hace muchos años, lo que ocurrió en Barbate, por ejemplo, que el cuartel estuviera sitiado, que hay un momento y un capítulo de eso la gente lo mismo ya no se acuerda, o muchos sí lo conocen, ¿no? Pero que no pudieran salir a patrullar, las palizas que han recibido compañeros, amenazas. Hace poco, en una persecución, hubo un accidente, falleció un narco y lo primero que hicieron fue ir a amenazar, llamar por teléfono a la central, amenazarlos de muerte. O sea, que los hijos de los compañeros coincidan con hijos de narcos en los colegios, pues imagínate, es un destino que ya no quiere la gente. Antes, bueno, podía tener actividad, pero ahora ya no lo quieren. Esto se está convirtiendo en una zona conflictiva, como ocurría con la ETA. No tiene nada que ver, desde luego, en las provincias vascas y Navarra, ¿no? Esto ya yo creo que es una zona de especial singularidad. Aquí deberían aplicar algún tipo de aliciente a los compañeros, pero sobre todo medios, ¿no? Mira, te cuento un caso que explico ahí. El río Guadarranque empezó a utilizarse en una de las desembocaduras cercanas al Guadalquivir por el narco. Pues pusieron una barrera de pilones de acero que se abre y se cierra. En el Guadalquivir se ha planteado hacerlo. No sé por qué no lo hacen, ¿no? La inversión serían 7 millones de euros. Vamos, tampoco es que estemos hablando para un gobierno. Estado, claro, si destinamos dinero aquí a para las puertas cosas, para otras cuestiones, pues al final, como no inviertas en seguridad, inviertes en indemnizaciones para viudas, inviertes en pagar a compañeros que tienen que estar convalecientes por muchos motivos. O sea que al final... Yo siempre digo que creo que no es tan complicado si se le pone en medio controlar el cauce de un río, en este caso. No decimos que sea fácil, ¿no? No es fácil, pero hay soluciones. Por lo menos para contrarrestar. Claro. Hay que hablar con propiedad, ¿entiendes? Yo creo que se puede contrarrestar mucho la lucha contra el narco. Estos vídeos que hemos visto con una AK-47, un señor ahí controlando una descarga de hachís o de cocaína este verano, que salió a las redes, o cómo han tiroteado el sistema SIBE hace tiempo ya y cómo ha estado inutilizado, o como hemos leído en prensa, o como me cuentan los compañeros. Hombre, aquí ya estamos hablando de cosas muy serias, ¿eh? Porque ¿cuáles son los medios que a lo mejor desde fuera no sabemos y que usen que más llame la atención? ¿Ellos o nosotros? Ellos. Ellos tienen todo tipo ellos juegan siempre... Vamos a ver, el que se mete en el narcotráfico tiene que saber que va a caer. Hoy día, el enemigo de los narcos no es la Guardia Civil y la policía, son los propios narcos. Que quede claro a los chavales y a todo el mundo que empiezan el tonteo este de no, yo es que una noche fardeo y gano 3.000 o incluso más, o tal, o punteo, No, que tengan claro. Yo sé que es difícil convencerlos, pero tienen que verlo. A ellos les da igual que interceptes una embarcación o dos, porque van a meter más. Claro, ¿qué exponen ahí? La vida de chavales y la vida de gente que se atreve a pilotar una semirrígida a velocidades
a 100 kilómetros en el mar, que eso es una exageración, es como ir a 300 por la carretera o a 200 y pico. Entonces, ellos lo tienen claro. Bueno, cae uno, pero hay otro. Me interceptan 1000, pero meto 4000. Ya. Al final, el negocio le sale rentable. Hemos escuchado en la prensa incluso grabaciones que han aportado compañeros a la prensa para reivindicar. Dicen, bueno, han matado a este. Bueno, se ha matado él, porque se ha empotrado con una embarcación nuestra que es que la ha dejado hecho una castaña, pero claro, se ha matado, que al final es una vida. Pero a él le da igual, porque va a poner a otro. Ya. Dice, bueno, mañana vendrá otro. Pobre criatura, no sé qué. Es Ya. Y algunos de los medios, submarinos, ¿no? Helicópteros, como os todo. decía. Mira, aquí cuento cómo lo que fue luego Locón, muchos de esos compañeros que están integrados en el EDOA, con los chicos de David, que ellos se identificarán, fueron capaces de descubrir esa vía aérea y atacarla y casi desmantelarla, ¿no? Hace años, cuando estuve yo aquí, que ya se intervino una aeronave y yo me quedé alucinado, digo, coño. Y entonces era para mí desconocido, luego ya ellos me han documentado todo aquello. Entonces, medios, ellos van a utilizar todos los medios posibles, porque si contratan un helicóptero ilegal, lo pintaban de negro, como viene ahí en las fotografías, el helicóptero nuestro lo perseguía, es impresionante, ¿no? Sin medios, tenían que volar instrumental, es que es acojonante, así de claro. Y fueron capaces de decirle a los narcos, por aquí no vengáis que os tenemos controlados. Las avionetas no son tan fáciles de manejar, pues lógicamente necesitan una pista, un helicóptero, Claro. sabes que no. Pero es que ya pasamos a los narcosubmarinos, que claro, se intercepta uno, pero ¿cuántos han pasado que nos han interceptado? ¿No? O la coca por la ruta africana, cómo desembarcan de un barco a otro en alta mar, la meten por contenedores. Se nos ha ido de las manos esto. Y al final lo que está pasando es que, claro, entra más cocaína y demás, pero también está afectando a la propia población porque está consumiéndola más. Entonces estamos también en lo que decíamos, un problema de salud pública. Pues, hombre, por supuesto, el hachís, aunque a algunos le parezca mentira, es letal por todas las enfermedades mentales neurológicas que ocasiona. Si pasamos a la coca ya es letal, pero a corto plazo, ya no. Entonces, parece que Marruecos, ¿no? Parece, yo en algunas conversaciones, parece que quieren debilitar al resto de Europa con ese hachís. Ellos dicen que es medicinal, ¿no? Que son plantaciones, es absurdo, desde luego, tener más de 100.000 hectáreas. Date cuenta que en España tenemos 70.000 hectáreas de patata o de arroz 60.000. Ellos tienen 100.000 de hachís. O sea, es bárbaro. Y encima no controlan el paso o incluso de la coca. Este verano, el rey de Marruecos indultó a 4.800 condenados por cultivar y por traficar con hachís. Los indultó. Ha ampliado las licencias para cultivarlo como medicinal. Pero vamos a ver, medicinal, ¿cuántas tiendas de marihuana ves tú aquí? ¿O veo yo allí? Hay una que encima cuando se le investiga se les da porque tienen más de lo que tenían que tener. No. Algunos dicen, bueno, pues que lo legalicen no es tan sencillo. Lo mismo la solución, no lo sé, pero desde luego ahora mismo el problema no es ese. Y cuando hablábamos del nivel al que están llegando esas mafias internacionales, ¿qué caso o qué te han contado que te haya llamado bastante la atención de decir, hasta este punto esto está llegando? Pues mira, hace años, como digo, no se intervenían armas, ahora se intervienen muchas armas. Se hacían registros, no se encontraban salas de tortura en casas porque Salas de tortura. para extorsionarse entre ellos. Ahí cuento varios casos de que, claro, sigues a un clan y resulta que es un clan colombiano que tiene secuestrado a un empresario que resulta que está relacionado con el narco aquí, en España. O en una intervención, hace poco un compañero me cuenta que liberan a un señor que resulta que es un guardia civil corrupto, que lo tenían secuestrado también. Eso antes no ocurría, ¿entiendes? Esto yo digo que se nos ha ido de las manos, ¿no? Se nos ha ido de las manos y es muy difícil de combatir. Sí, es muy intrépido leer muchas historias de este tipo, pero en realidad lo que quiero es mentalizar a la gente de que hay un problema grave. Y hablabas de venganza, amenazas, ¿no? Y pocas personas hablan tan claro del narcotráfico como lo estás haciendo tú. ¿Has tenido o tienes miedo en algún momento? No. Yo, o sea,
Mira, hay gente que escribe y lo hemos hablado antes. Hay gente que escribe y no está formada, ¿no? Hay gente que escribe novela porque, oye, tiene una mente privilegiada y lo puede hacer. Yo no escribo novelas, yo escribo casos que me han ocurrido a mí porque estoy formado, diplomado, he trabajado y tengo experiencia, ¿no? En terrorismo, en este tipo de cosas y en otras cuestiones. Entonces, miedo. A ver, yo, sinceramente, yo sigo tomando precauciones. Yo no vivo en el campo de Gibraltar. Ya. Si viviera aquí, tendría que tomar más precauciones de las que tomo allí después de tener lo que ya sabes, bueno, lo que he contado aquí hace tiempo sobre lo que me ocurrió con ETA. Entonces, hombre, yo aplico mis medidas de seguridad, ¿no? Yo soy guardia civil hasta que me muera. Entonces, bueno, pues miedo no. Lo que hay que ser es precavido. Claro. Hombre, si viene y te pegan un tiro por la espalda, pues poco podemos hacer. Somos vulnerables. Al final, lo que te conozco de estas entrevistas, veo que tú tienes claro el objetivo, que es concienciar, tanto por una parte con la lucha antiterrorista, como en este caso también el narcotráfico, y que los malos nos pueden ganar, ¿verdad? Los malos nos están ganando. Pero no pueden. Pero no pueden, pueden. no deben, ni pueden ganar. Entonces, yo, pues oye, mis compañeros, pues me agradecen, ¿no? Que de alguna manera, pues pueda llegar a los medios, pueda reivindicar, pueda criticar a políticos, o incluso pueda darle la razón y decirle, oye, pues esto está bien hecho, ¿no? A ver si llega algo de eso pronto, ¿no? Pero sí que nos están ganando y no deben ganar. Y exactamente, para que esto sirva también de algo, ¿qué necesita la Guardia Civil y la Policía Nacional que tú digas? Pues ellos están demandando, entiendo que más efectivo, ¿y qué más necesitan? Pues mira, lo que necesita es que los políticos escuchen en realidad a quienes reivindican y piden, porque no los escuchan. Los generales quizá no pidan, o los coroneles, porque quizá el generalato está cerca, hay que ser claro, yo conozco a jefes, he conocido a jefes, yo era un crack, yo dudo que ese hombre debería haber llegado a general, el hombre se falleció, ¿no? Aunque es inmortal. O otros jefes que he conocido que son valientes, ¿no? Porque otra cosa es que pidan y no les den. Pero el problema de esto es que la policía tiene su problema, pero yo me voy a centrar en la Guardia Civil. No quiero entrar en cómo llegan los comisarios a ser comisarios o los generales a ser generales, pero al final todo pasa por ahí, ¿entiendes? Hay sindicatos, sinceramente, se quedan muy cortos pidiendo. Yo no sé si les dan por otro lado, o asociaciones, pero hay que pedir no solo un aumento de sueldo, que ya ves que la Guardia Civil nunca va a estar equiparada, o la policía con las autonómicas, cosa absurda, y además eso es una infamia, pero sí que escuchen a quien sabe de esto y, oye, vamos a poner medios. Como político usted ponga estos medios y verá cómo dan resultados, seguro, porque la Guardia Civil si tiene algo es sacrificio, ¿eh? Eso está claro. ¿Cuál es el mensaje que quiere que quede más claro con este libro? Pues me gustaría que lo leyeran chavales jóvenes, les va a gustar y a la vez que entiendan que la droga te va a matar o te va a dejar muy mal y sobre todo que no se metan en este mundo porque no tiene salida. No porque ya tú has hecho aquí programas buenísimos con gente que lo ha explicado de maravilla, ¿no? Y encima, oye, aportan al resto de gente que diga, esto es malo, esto es muy malo. Pero sobre todo eso, no te drogues. Y no te metas en esto, porque ya no es porque puedas ir a la cárcel, es porque, hablando en plata, te van a limpiar el forro los narcos, ¿eh? Te van a pedir más. Cuando te piden una vez una cantidad, esa deuda la tienes que cubrir luego. Y eso es muy importante. Yo eso lo he vivido aquí. No como te decían, ¿y ahora qué hago? Si es que ahora me van a caer tantos años, voy a salir, pero voy a tener que pagar este envío, tal. Es muy triste. Es muy triste, pero es lo que quiero que le llegue a la gente. ¿Y crees que la lucha contra el narcotráfico tiene una esperanza real de éxito? Bueno, en Colombia, por ejemplo, pues hubo, fíjate, era un narcoestado, los políticos metidos, corruptos. Aquí no voy a hablar de corrupción porque ahora mismo estamos... Pero yo creo que sí, que si un gobierno en condiciones pone medios... Mira, cuando ocurrió lo del asalto a urgencias, se tomaron medidas, ¿no? El GAR, que había acabado con la lucha policial, había acabado con ETA, pues vino aquí con otras unidades y se hizo el OCON y se pusieron medios y luego, pues no sé, medios hay. Y hay ideas y hay jefes que saben lo que tienen que hacer y hay que escucharlos. Y yo estoy seguro que hay políticos comprometidos también, o por lo menos que lo demuestren, ¿no? Y la base, creo que es lo que decías, ¿no? En la educación de las propias personas, de la propia ciudadanía, para romper ya esa... y hacer una brecha en la propia cultura, ¿verdad? La cultura, la educación, los valores y todo eso que en un país en el momento que no es capaz de encauzar
a las nuevas generaciones con el tema, con la cultura, la educación, y se pierden determinados valores, pues estamos perdidos, ¿no? Y, hombre, España yo creo que ha retrocedido, todo el mundo ha retrocedido, pero España yo creo que ha retrocedido bastante en ese sentido, por una cuestión que manejan los políticos. Una división, todo son discrepancias. Ya. Yo no estoy de acuerdo. ¿Y hay algo que los ciudadanos que estamos en contra de esto podamos hacer desde nuestra casa? Condenarlo. Tenemos redes, que hoy día no hay... ellos dicen que, claro, que no dan la cara a muchos medios para criminalizar a los políticos, que todos son bulos y tal. Bueno, pues yo creo que esto lo vemos todos los días son titulares de prensa, y yo creo que todos podemos hacer algo. Primero, pues no drogarte, no trapichear, no traficar o no meterte en el mundo del narco, ¿no? Pero claro, sensibilizar, pues como haces tú, o sea, al final es divulgar, que esto llega a la gente, ¿no? Si se lee en el libro, como me dice la gente, esto es para hacer una película y tal. Sí, pero quédate con lo que te tenéis que quedar. Ya. Y la mayoría de Lo la que lleva gente ello. no se droga, pero todos conocemos casos cercanos, incluso familiares, de lo que ocasiona todo este problema, ¿no? Gran problema. Y muchas veces es pues por muchos motivos, falta de amparo, de cariño, de educación, de todo. Sí, totalmente. Esa caja ya te suena, ¿verdad? Pues vamos a abrirla. Sí, la última vez me hiciste llorar, ¿eh? O sea, vamos a abrirla. A ver. Bueno. Joder, pues fíjate, hoy antes de llegar aquí he pasado por aquí, porque este es el aeropuerto de Bilbao. Hostia. O sea, es otra foto, sí, bueno, de mi... claro, fíjate, esta foto venía el que era presidente de gobierno, que era Aznar. Entonces, claro, allí todos teníamos el curso de tirador de precisión y había que montar un dispositivo. Y esta es una pose para una foto. Desde luego el servicio no era así, ni por asomo. Pero fíjate, el mouse era antiguo, ya hay medios mucho más, mucho mejores. Pero bueno, sí, pues recuerdos al final, recuerdos de otra vida. ¿Y algo más que quieras añadir? Pues primero sobre el narcotráfico, que digas, Juan, pues se nos ha quedado, no sé, ¿qué más te gustaría decir? Bueno, a mí me gustaría, sobre todo, para empezar, saludar a las viudas de los compañeros, que ya hemos hecho una familia, se han unido a esta lucha contra el olvido. Antes era de ETA, ahora ya es de todo. Estoy muy unido a ellas y, bueno, sabes que los derechos al 50% van para los huérfanos. Y bueno, y al final, pues inmortalizar lo que ha sido la trayectoria de sus padres, de Miguel Ángel y David, y que ellos pues les sirva de referencia, ¿no? Que tenían una profesión totalmente de entrega a los ciudadanos, que hemos hecho una historia muy, muy bonita, muy trepidante, muy agarradiza, pero en realidad es un homenaje a ellos, a todos los compañeros que luchan contra el narco, a toda la fuerza de cuerpo de seguridad, y bueno, llegar a la sociedad, a ver si doblamos a picoletos, con tu ayuda estoy seguro que sí. Y bueno, que llegue el mensaje, que es muy... ¿Qué te dicen su familia? Bueno, pues es duro. Es duro. Está muy reciente el tema. No todo... Bueno, la culpa la tienen los malos, desde luego. Pero sí que es verdad que yo... esta mañana venía contigo en el coche escuchando un audio de Paqui. Con Patri voy el miércoles, que le entregan, una condecoración a los dos en el plan contra la droga. Hay una condecoración y se la van a otorgar y me pidieron que las acompañara y yo encantadísimo. Entonces, bueno, es muy duro, son muy jóvenes, tienen niños pequeños, pero bueno, lo que podemos hacer, recordarlo siempre y bueno, pues seguir protegiendo a los compañeros y seguir haciendo una labor ya desde la barrera, en el sentido de que esto pues tenga un fin, por lo menos se pueda contrarrestar de otra manera. Totalmente. No sé qué más decirte porque yo soy muy llorón, me emociono mucho. Ahora yo, como ya te pregunté qué consideras que es la felicidad, ahora voy a irme a ese niño que vio por primera vez esa tumba, ¿no? Que le hizo, ¿no?, decir, pues tengo que luchar contra los malos, en este caso. Si tú te pusieras y estuvieras delante de ese niño, ¿qué le dirías?
que hiciera, claro, no le podría decir, haz lo mismo. O sea, yo le diría que siga sus instintos, ¿no? Porque evidentemente haría lo mismo que cuando mire con 52 años para atrás iba a hacer. Entonces le diría lo mismo, que pasara por lo mismo y, bueno, que estudiara un poco más. Eso sí, historia, que estudiara historia un poco más. Pero vamos, por lo demás le diría eso. Y que sea feliz. ¿Algo más que añadir? Pues nada, darte las gracias, porque desde luego, pues no sé, darte las gracias por la difusión que puede tener todo esto, como ya lo hemos tenido, y nada, sobre todo incidir, ¿no?, en que esto es un homenaje a mis compañeros, a los que ya no están por desgracia, no solo a David y a Miguel Ángel, a otros que cayeron antes también, que fueron asesinados o en accidentes o en todo lo que ha ocurrido en este margen tan pequeño que es el estrecho, esta frontera salvaje. Y nada más, darte las gracias. Pues nada, gracias a ti por todo lo que estás haciendo, por haber estado con nosotros y por habernos enseñado que al final lo que queremos es aprender de todo, y en este caso pues algo tan cercano que tenemos como es el narcotráfico, y que parece que por muchas situaciones y por muchos sitios todavía está pasando eso como de puntilla, y creo que hay que por fin atajar. Exacto, muchas gracias. Gracias. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido la entrevista? Si queréis que vuelva, escribidnoslo, por supuesto. Y ya sabéis, suscribiros, compartir, darle a me gusta, porque es muy importante para poder seguir trayendo historias tan interesantes. Y si tienes un testimonio de superación o algo de lo que podamos aprender, un trabajo, escríbenos un correo a info@lutirproducciones.com o un WhatsApp 621-681-044. Gracias por estar ahí y gracias. Muchas gracias.